Seguimos ahora con esta secuencia de ejercicios en función a lo que nos está proponiendo de un sistema algebraico de 2×2. Esto es para el modelamiento matemático, para poder establecer cuál es la forma en la que aparece en un sistema ya aplicado de lo que tenemos como ecuaciones lineales para resolver un sistema de 2×2. Recuerden que aquí el problema era el siguiente. Teníamos que en un cine se venden palomitas de tamaño mediano a 50 pesos y tenemos palomitas de tamaño grande que se venden a 70 pesos, como lo vemos acá. Aquí el problema es que lo que nos reportan en taquilla no nos da una cantidad exacta de lo que se vendió de cada uno. Entonces lo que hemos estado haciendo a lo largo de del ejercicio anterior y que vamos a ver en este caso, es que tenemos que plantear el sistema algebraico para definir cuántas palomitas medianas se vendieron y cuántas palomitas grandes se vendieron. Ya en el caso anterior hicimos lo que nos reportaban el lunes y el martes. Vamos a ver distintas formas de que se va redactando este tipo de proporciones que tenemos para las ventas de las palomitas, por ejemplo, en este caso. Entonces, para esto que tenemos aquí, este es el miércoles, tenemos que lo que sucedió fue lo siguiente. Tenemos que se vendieron 120 más de las palomitas grandes que de las medianas. Entonces vamos a ver cómo podemos establecer esto de esta forma. Entonces si se vendieron 120 más de las grandes que las medianas, entonces vamos a poder obtener esta expresión. Las palomitas medianas más 120 va a ser igual a las palomitas grandes. O lo podemos invertir. Si nosotros ponemos que se vendieron 100 palomitas medianas, entonces vamos a tener que de las palomitas grandes se vendieron 120 más, entonces vamos a tener 220. Esa es la forma en la que se puede establecer. Lo podemos invertir, es más, vamos a invertirlo para que tenga un poco más de orden esto que estamos viendo acá. Entonces las palomitas grandes es igual a las palomitas medianas más 120. Si se fijan, nada más estoy utilizando el postulado reflexivo para invertir esta parte de acá. Entonces pues tenemos que siguen vendiendo más de las grandes que de las medianas. Por último, también lo que sí vamos a tener frecuentemente en nuestro sistema para determinar es ahora la relación de lo que se vendió. Entonces otra vez tenemos 50 multiplicado por las palomitas medianas. Recuerden, este 50 es el costo que nos está reportando, y M, la letra M, representa el número de palomitas medianas que se vende. Bueno, más 70 de las palomitas grandes, entonces la ganancia en taquilla fue de 24,000 pesos. Entonces es lo que estamos viendo como ganancia. Tenemos entonces un sistema de 2×2 nuevamente, y aquí el sistema, como lo vamos a resolver nuevamente, va a ser de sustitución. Lo que voy a hacer es que voy a tomar la primera expresión y la voy a sustituir aquí en la segunda. Entonces vamos a tener lo siguiente, vamos a tener 50 por lo que valga la M, más 70, como tengo despejada la L, eso es lo que voy a utilizar aquí. Esto va a ser igual a 24,000 pesos, por ejemplo. Entonces aquí vamos a sustituir este valor. Tenemos aquí abajo que la expresión para la L es M más 120. Y pues ya lo que sigue es hacer el álgebra correspondiente. Entonces vamos a quitar paréntesis, vamos a multiplicar esto de esta forma. Tenemos entonces 50M más, tenemos 70 por M, esto va a ser 70M más 70 por 120. Vamos a ver esto cuánto es. 70 por 120, tenemos aquí 8,400. Esto va a ser igual a 24,000. Ahora vamos a hacer el álgebra. Vamos a dejar las incógnitas del lado izquierdo y los números vamos a pasarlos del lado derecho. Entonces aquí vamos a tener esta suma que es 50 más 70, esto es 120M. Esto va a ser igual a, tenemos del otro lado 24,000. Esto, recuerden que esta cantidad va a pasar para el otro lado restando, entonces tenemos 24,000 menos 8,400. Entonces aquí del otro lado nos da 15,600. Ya por último lo que nos resta es pasar dividiendo este 120, y vamos a tener que M va a ser igual a pues esta división. Tenemos aquí 15,600 dividido entre 120.
Tenemos entonces que de palomitas medianas se vendieron 130 de esta forma. Ya por último, para determinar el número de palomitas grandes que se vendieron, pues solamente se tiene que hacer la suma. Vamos a sustituir esto aquí en esta expresión. Se pudiera hacer en la segunda expresión, pues se pudiera meter de esta forma y ya pudiéramos obtener el valor de L. Pero es más sencillo sustituirlo en la primera expresión. Vamos a sustituir entonces esto aquí arriba. Entonces tengo que L va a ser igual a 130 más 120. Entonces tenemos que L en total vamos a obtener la cantidad de 250. Esa es ya la suma que se hizo. Vamos a hacerlo también de otra forma. Esto, recuerden, ya es opcional. Si nosotros no queremos utilizar el camino más sencillo, lo podemos utilizar en el camino un poco más complicado. El resultado tiene que ser el mismo. Lo voy a hacer nada más para completar aquí nuestro sistema. Entonces tenemos aquí que va a ser 50 multiplicado por lo que valga la m, que encontramos que fue de 130, más 70L. Esto tiene que ser igual a 24,000. Entonces tenemos esto. 50 por 130, voy a resolver esto que tenemos acá. 50 por 130, tenemos aquí 6,500. 6,500 más 70, L, esto tiene que ser igual a 24,000. Ahora este 6,500 lo voy a pasar para el otro lado restando, entonces tenemos aquí 70L va a ser igual a 24,000 menos 6,500. Tenemos aquí 17,500. Por último, el 70 aquí está multiplicando, pasa dividiendo, entonces tenemos que L va a ser esta cantidad, va a ser 17,500 dividido entre 70. Tenemos esto y L pues efectivamente es 250, que como les vuelvo a insistir, pues fue mucho más sencillo resolverlo aquí arriba. Entonces ya tenemos esta proporción. Para comprobar, pues bueno, se meten estos resultados. La primera es muy sencilla de comprobar. L quedamos que era 250 y M habíamos quedado que es 130. Bueno, 130 si lo metemos acá, de hecho de ahí mismo salió la expresión en azul que tenemos aquí arriba. Entonces es muy sencilla y ya está comprobada en automático. Vamos a comprobar lo que tenemos como ganancia en caja. Tenemos aquí 50 multiplicado, ahora voy a comprobar esta que está aquí. Entonces tenemos 50 multiplicado por la cantidad de palomitas medianas, que fue de 130. Y después eso lo voy a sumar, 70 multiplicado por lo que tenemos de lo que se vendió de las palomitas grandes, que fue 250. Tenemos entonces aquí que efectivamente fueron 24,000 pesos. Entonces esta segunda expresión también es válida, lo que quiere decir que mis dos elementos son correctos. Ahora lo único que voy a hacer es que voy a meter esta información como les había mencionado. Vamos a meter esta información aquí en nuestro programa. Tenemos aquí ya el resumen de la sesión anterior. Tenemos aquí el lunes y martes. Entonces ahora vamos a tener lo que tenemos aquí para el miércoles. Tenemos aquí lo siguiente. Entonces miércoles. Para las palomitas medianas habíamos obtenido que fueron 130. Y para las palomitas grandes tenemos que fue 250. 250. Eso es lo que tenemos para el miércoles. Vamos a ver a continuación la parte del jueves. Aquí tenemos esta siguiente expresión en donde nos está diciendo que se vendieron 3 veces las palomitas grandes comparadas contra las palomitas medianas. Entonces, pues la proporción aquí como se escribe es de la forma siguiente. Las palomitas grandes fueron 3 veces más de las palomitas medianas. Eso es lo que quiere decir. Se vendieron 3 veces más de las palomitas grandes que de las palomitas medianas. Por ejemplo, si tenemos que se vendieron 10 palomitas medianas, entonces al momento de sustituir esto aquí en esta M, si fueron 10 por 3, entonces vamos a tener que de las palomitas grandes se vendieron 30. Entonces esa es la expresión que tenemos. Aquí nuevamente tenemos el acumulativo. Tenemos entonces aquí que 50 multiplicado por M. Ya en la siguiente dice que la ganancia fue de 22,100. Entonces tenemos que el acumulativo, recuerden, el 50 viene del precio de las palomitas medianas y el 70 viene del precio de las palomitas grandes.
M y L, recuerden que es el número de elementos que se vendieron por cada tipo de palomitas. Entonces aquí tenemos que esto va a ser 22.100. Entonces esto es muy sencillo. Nada más es cuestión de sustituir de forma directa, no tenemos que hacer manipulaciones muy complicadas y vamos a obtener entonces la siguiente expresión. Vamos a sustituir directamente la L aquí. Entonces tenemos aquí 50m más 70 por lo que valga la L, ya sabemos cuánto vale, pero lo voy a dejar de esta forma, 22.100. Entonces ahora pues vamos a sustituir, tenemos que la L es 3 veces m y ahora vamos a continuar con el álgebra, que pues es muy sencillo en este caso. Tenemos entonces aquí, esto es 50m más 70 por 3, esto es 210m, esto es igual a 22.100. Ya nada más se hace esta suma, 50m más 210m, aquí vamos a tener entonces 260m, esto va a ser igual a 22.100. M, ya para concluir, tenemos que me estorba esto que está aquí, está multiplicando a mi m, pasa dividiendo. Entonces tenemos aquí 22.100 dividido entre 260. Tenemos que de las palomitas medianas se vendieron 85. Ya para concluir, entonces vamos a sustituir esta expresión aquí arriba. Como lo hice en la sección anterior, lo puedo sustituir aquí, pero sería un poco más complejo. Lo voy a sustituir directamente en la expresión más sencilla, que es esto que me establece, que es el triple. Entonces vamos a multiplicar esto por 3 simplemente y tenemos 255. Entonces de las palomitas grandes vamos a tener que fueron 255. Entonces 255. Ya esos son los resultados. La primera expresión, para comprobarlo, es muy sencillo. Es de hecho lo que acabamos de hacer, entonces no lo vamos a comprobar de esa forma. La que vamos a comprobar va a ser la segunda. Vamos a comprobar esta que está aquí. La primera entonces ya es correcta por definición que acabamos de utilizar. Entonces 50 por las palomitas medianas que tenemos, que fueron 85, más 70 por las palomitas grandes, que fueron 255. Tenemos aquí 22.100 efectivamente. Entonces concluimos que nuestro sistema estuvo bien planteado y el álgebra fue correcta. Entonces nuestros resultados están bien. Entonces ahora vamos a regresar a nuestro programa para ir apuntando nuestros resultados. Tenemos aquí lo siguiente, esto es lo que pasó el jueves. Tenemos aquí entonces lo siguiente. Vamos a poner aquí jueves. Aquí ya jueves. Y tenemos que de las palomitas medianas se vendieron 85 y comparado contra las palomitas grandes, que fueron 255. Ya tenemos aquí el resultado de lo que obtuvimos el jueves. Recuerden, aquí estamos apuntando ya las ventas de forma individual. No es necesario que lo hagan en un programa de hoja de cálculo, pero ayuda bastante tener este tipo de apoyo. Lo pueden dejar a mano en su libreta. Por último, vamos a ver lo que es el comportamiento del viernes, ya para concluir los días de la semana. Ya para concluir con los días entre semana, tenemos ahora el comportamiento de lo que se vendió el viernes. Nos está diciendo ahora que la mitad de las palomitas medianas fueron vendidas comparadas contra las palomitas grandes. Entonces, las palomitas medianas va a ser las palomitas grandes dividido entre 2. Por ejemplo, si tenemos que se vendieron 200 palomitas grandes, entonces de las palomitas medianas fue la mitad de la venta. L, o sea que en este caso fueron 200 dividido entre 2, fueron 100. Entonces eso es lo que nos está diciendo esta primera parte. La mitad de la venta fue de palomitas medianas comparado contra las palomitas grandes. No sabemos cuánto es, ese es el punto de este tipo de ejercicios. Y nuevamente nos reportan el corte de caja, que es de 19.950. Esto se establece de la misma forma. Podemos ponerlo de la siguiente manera. Tenemos 50 multiplicado por la M, el número de palomitas medianas, más 70 por el número de palomitas grandes. Entonces aquí fue de 19.950. Aquí lo podemos hacer de varias formas. Voy a hacer la sustitución directa. Si gustan, pueden despejar un poco. De forma alternativa pueden hacer lo siguiente. Pueden despejar aquí la L. Aquí si vemos aquí el 2 está dividiendo la L, pasa al otro lado multiplicando y tenemos 2 veces M. Estas dos expresiones son exactamente las mismas.
Vamos a utilizar la expresión original entonces. Voy a sustituir aquí en este caso este de aquí. Si quieren hacerlo con el otro es totalmente válido. Entonces vamos a hacer esta expresión y la sustituimos en este otro sistema. Entonces tenemos aquí 50 multiplicado por lo que valga mi m más 70L. Esto tiene que ser igual a 19.950. La m quedamos que va a ser lo siguiente, va a ser L dividido entre 2, de esta forma. Al momento de hacer la multiplicación vamos a tener que se puede simplificar. El 50 y el 2 aquí se van a simplificar. 50 dividido entre 2 vamos a tener aquí 25L. Más 70L, esto va a ser igual a 19.950. Hacemos la suma de este lado de las L's. Tenemos aquí 25 más 70, esto es 95L. Esto va a ser igual a 19.950. Vamos a hacer entonces ahora la respuesta para las palomitas grandes. Va a ser, recuerden que el 95 está aquí multiplicando, va a pasar dividiendo al 19.950. Entonces 19.950 dividido entre 95. Tenemos que de palomitas grandes se vendieron 210 palomitas. Y ahora, para determinar el valor de mis palomitas medianas, pues nada más es cuestión de regresar a mi expresión original. La expresión original es esta que tenemos aquí arriba y vamos a comprobar. Entonces el número de palomitas medianas es igual al número de palomitas grandes, que fue 210 dividido entre 2. Entonces las palomitas medianas que se vendieron en este caso fue 105. Aquí ya tenemos este resultado de esta forma. Para comprobar el primer sistema pues es directo, no se tiene que hacer mucho, esto ya está comprobado. Si nosotros tomamos el 105 y lo multiplico por 2 en esta expresión de aquí, voy a tener 210, que es el número de palomitas grandes. O al revés, si hacemos esto, que de hecho de aquí salió esta expresión que tenemos aquí, también se comprueba en automático. Lo importante es la expresión más compleja, que es el de la ganancia, lo que tenemos en caja, y se comprueba de la misma forma. 50 multiplicado por lo que tengamos de palomitas medianas, que en este caso fue 105. Vamos a ponerlo de esta forma. 105 más 70 multiplicado por lo que tenemos de palomitas grandes, 210. Entonces pues aquí tenemos nuevamente que pues está correcto nuestro planteamiento. No tenemos ninguna discrepancia entre lo que es la entrada en caja y lo que tenemos como la distinción entre lo que fue la proporción de las palomitas medianas contra las palomitas grandes. Ahora sí ya sabemos exactamente cuánto corresponde. Vamos a sustituir esto en nuestro programa. Vamos a meter lo que fue para el viernes. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Tenemos ya aquí para el viernes. Y la primera parte, recuerden que es las palomitas medianas, que fue 105. Tenemos aquí 105. Y para las palomitas grandes fue el doble, 210. O como lo menciona nuestro texto, que las palomitas medianas fue la mitad de las palomitas grandes. Entonces 210 dividido entre 2 es 105. Ya tenemos entonces nuestra solución para los primeros días de la semana. Recuerden que estamos aquí poniéndolo de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer en la siguiente sección, vamos a ver ya la conclusión del fin de semana. Vamos a poner sábado y domingo y vamos a hacer ya el conteo final para nuestro sistema. Ya vamos a regresar a esta tabla, vamos a hacer las sumas finales y vamos a obtener el total de lo que fue de mi número de venta de palomitas medianas, de palomitas grandes, y vamos a traducir eso en dinero. Vamos a ver esto en cantidad de las que se vendieron y en dinero que entró a caja. Entonces con esto concluimos este ejercicio.